¿Qué tal? Buena tarde. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es el planteamiento del problema en la investigación clínica. Entonces, vamos a iniciar primero conociendo la estructura de lo que es un proyecto de disertación para la obtención del grado. Es importante mencionar que esta estructura no es universal y va a depender de tanto APA como la normativa que tenga la institución para obtener lo que es el grado. Entonces vamos a enfocarnos en la parte del planteamiento del problema, que es una de las principales etapas de la investigación que nosotros tenemos que tener muy claro antes de empezar un proyecto de investigación a ejecutar. Este es el ciclo de la investigación cuantitativa. En la primera fase es tener una idea y la segunda es pasar a lo que es el planteamiento del problema, que es en la etapa en la cual vamos a estar explicando. En otros videos desarrollaremos algunos puntos relevantes de las consecutivas etapas de la investigación. Bueno, para empezar tenemos que identificar qué es lo que queremos realizar. ¿Qué es lo que queremos investigar? ¿Qué es lo que queremos conocer? Y por aquí les dejo una serie de preguntas para que ustedes se puedan empezar a hacer para identificar qué es lo que quieren hacer dentro de un proceso de investigación, ya sea revisión de la literatura, ya sea elaboración o implementación de algún tratamiento psicológico, o incluso la parte de la ejecución de algún experimento con una muestra seleccionada. Para ello tenemos que tener también un antecedente teórico de qué es lo que hemos aprendido hasta este momento en nuestra formación que nos pueda dar una idea para poderla plasmar. Y vayan respondiendo a cada una de estas preguntas para tener un poco más claro el contexto y aterrizarlo a una pregunta de investigación que va a ser el primer paso que vamos a elaborar. Entonces, ¿cuáles son los elementos del planteamiento del problema? Pregunta de investigación, objetivo general y específico, justificación y la viabilidad de una investigación. Todo proyecto de investigación tenemos que empezar primero con la pregunta y esta se va a traducir a lo que es un objetivo general. Si no se tiene claro cómo realizar la pregunta y por ende el objetivo, lo que se desarrolle posteriormente pues va a tener como muchas deficiencias. Por eso toda investigación va a caer en función de estos dos primeros puntos. ¿Cómo desarrollo una pregunta de investigación? Bueno, la pregunta de investigación están orientadas hacia las respuestas que se buscan con la investigación que pretendo realizar. Las preguntas no deben utilizar términos ambiguos ni abstractos, al contrario, tienen que estar muy claros los conceptos y o las variables que se van a estar estudiando a lo largo de ella. Entonces, vamos a poner algunos ejemplos de la pregunta de investigación. ¿Cuál es la eficacia de X tratamientos sobre sintomatología ansiosa y depresiva en población de educación media? Tenemos que tener en cuenta, y posteriormente lo mencionaré, que incluso para elaborar una pregunta de investigación parte de lo que es la metodología PICO. ¿Qué quiere decir PICO? Población, intervención, condición y resultados. Entonces, esos 4 elementos tienen que estar plasmados en una pregunta de investigación con la finalidad de ser lo más claro y concreto posible. Entonces, ¿cuál es la eficacia? Esos son los resultados que yo quiero obtener, los outcomes, la O de PICO. De X tratamiento, mi variable independiente sobre la sintomatología ansiosa y depresiva. Mi variable dependiente. En población, ya tengo, esta es la parte de la intervención y la población
es entre educación media. Incluso ya con base a la literatura o a los niveles educativos podemos establecer un rango de edad incluso de la educación media. Otro ejemplo es de qué manera se relaciona la percepción de una de la familia. Aquí no tenemos variable independiente o dependiente porque parece ser que es un estudio correlacional, pero sí tenemos nuestra variable que puede ser medida, percepción de la familia. Ya en la parte metodológica definiremos cómo vamos a medir tanto conceptual u operacionalmente dicha variable como factor protector o de riesgo con el consumo de marihuana y alcohol. Aquí tenemos nuestra segunda variable a relacionar y probablemente lo vamos a operacionalizar con frecuencia del consumo, una variable cuantitativa tanto de marihuana o como de alcohol. Sí es muy importante que ustedes vayan visualizando incluso que en el momento de poner sus variables dentro de la pregunta de investigación ya puedan estar figurando cómo la van a medir. Y para figurar cómo la van a medir, primero tienen que tener lo que es una definición conceptual en mente. Y vemos la parte de la población en adolescentes entre 13 a 17 años de edad. Incluso el rango de edad lo podemos justificar con base a la literatura, ya sea literatura de origen epidemiológico o literatura del ciclo de vida. Otro ejemplo tenemos cuál es la relación entre niveles de ansiedad y depresión. Ya estoy esbozando qué es lo que voy a obtener operativamente. Niveles leve, moderado, severo. Es decir, una variable ordinal con 3 niveles de medición. De ansiedad y depresión con el desempeño. Aquí puedo empezar a figurar los resultados quizás de una prueba que voy a medir como mi segunda variable, de niños entre 8 a 12 años de edad, que podemos establecer aquí a lo mejor educación básica, antes incluso de entrar a la secundaria, en una prueba de atención sostenida. Bueno, ya tengo aquí mi variable a relacionar y puedo empezar incluso a imaginar con qué instrumento, qué constructo voy a utilizar para medir la evaluación, la atención sostenida. Y esto justamente va a ser en función del desempeño. Quizás incluso haya puntos de corte para identificar un desempeño bueno, un desempeño malo o incluso la ejecución en puntaje. Entonces, esta es como la estructura principal que tiene que tener una pregunta de investigación. En todas ellas vemos población, intervención en esta la vemos con la parte del tratamiento. En las segundas nada más vemos la variable a relacionar. Condición es la parte en cómo yo voy a relacionar o lo que voy a contrastar entre sí. Aquí voy a hacer dos, aquí relación y aquí relación. Y aquí mi condición va a ser la eficacia. Y resultados. Aquí los resultados van a ser la eficacia. Y aquí va a ser justamente lo que es la prueba de atención sostenida. Y aquí mis resultados pues va a ser justamente lo que yo espero encontrar entre la percepción de la familia y los resultados del patrón de consumo. Es muy importante empezar a conocer a través de la metodología de Bloom que existen diferentes verbos para los niveles de medición. Evaluación, síntesis, análisis, aplicación, comprensión y para obtener un conocimiento. Entonces ustedes pueden checar esta metodología para saber en función de lo que ustedes quieran hacer un estudio correlacional, un estudio exploratorio, un estudio causal, qué tipo de verbo es el más aplicable para su condición o incluso un estudio descriptivo. Por ejemplo, en el descriptivo podemos encontrar verbos como describir, conocer. En estudios correlacionales podemos utilizar el verbo relacionar o identificar la relación, y en estudios causales podremos utilizar el verbo de analizar. Entonces es muy importante que ustedes verifiquen qué tipo de verbos se aplica más al tipo de investigación que ustedes quieren realizar. Entonces,
Aquí simplemente el objetivo general pues traducimos en infinitivo, que es identificar la relación de la percepción de la familia como factor de riesgo o protección con el consumo de marihuana y alcohol en adolescentes de 13 a 17 años. Entonces simplemente cambiamos lo que es la pregunta por un verbo. Es la única variación que vamos a llegar a tener entre una pregunta de investigación y un objetivo general. Y bueno, el objetivo general señala lo que se aspira en la investigación y debe expresarse con claridad, pues son las guías de estudio. Si esto no está claro y definido desde un inicio, es muy fácil perderse en el proceso de la búsqueda de información. ¿Cuáles son los objetivos específicos? Bueno, señalan los productos o resultados que puedo obtener antes de conseguir mi objetivo general. Supongamos que yo quiero ir a la cima del cielo. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo obtener en este camino que me va a llevar a la cima del cielo? ¿Cuáles son los pasos previos sin salirme de mi ruta? Entonces, recuerden la pregunta de investigación, la última que les mencioné. ¿Y cómo podría ser un objetivo general? Bueno, identificar la relación entre niveles de ansiedad y depresión. Data. ¿Cuál podría ser un objetivo específico? Identificar las diferencias en niveles de ansiedad y depresión entre niños y niñas de 8 a 12 años ante una prueba de atención sostenida. Acá voy a evaluar estas diferencias de la prueba entre niños y niñas del mismo rango de edad. Esto lo puedo conseguir en el camino antes de llegar a mi objetivo general, que en el objetivo general voy a identificar la relación entre ambos niveles sobre una prueba de desempeño. Mientras aquí voy a hacer esto, aquí voy a hacer las diferencias entre niños y niñas dentro de esta misma muestra de niños entre 8 a 12 años. Entonces son productos que yo puedo conseguir previamente antes de llegar al final del camino que vendría siendo mi objetivo general. Bueno, ¿cuáles son algunas herramientas para la búsqueda de información? Bueno, aquí les hablo justamente de lo que es la metodología PICO que ya habíamos mencionado, pero bueno, en las bases de datos podemos utilizar palabras claves para poder obtener la información que yo ya puse en mi pregunta de investigación y mi objetivo, que usualmente esas palabras claves vienen siendo estas variables que yo ya establecí previamente, tanto en mi pregunta de investigación como en mi objetivo, que deben de ser las mismas. Entonces, ¿cómo voy a llevar a cabo como esta búsqueda de información? Pues a través de operadores, ya sea que uno o especifico, amplío las opciones o excluyo, ¿sí? Y bueno, usualmente en el proceso de búsqueda de la información, pues voy a obtener de diferentes bases de datos diferentes artículos que me permitan empezar a desarrollar lo que es mi marco teórico. ¿Cómo voy a saber qué tipo de artículo voy a empezar a aplicar? Bueno, tenemos los niveles de evidencia de la pirámide científica. Los mejores o con los mayores niveles de evidencia son los metaanálisis, nos vamos a los ensayos clínicos controlados aleatorizados, los estudios de corte, estudios de casos y controles, series de casos y editoriales y opiniones de expertos. Entonces, lo que se les recomienda es que puedan empezar a hacer revisiones desde estudios que son metaanálisis y de ir bajando. Incluso quienes realicen alguna revisión sistemática o algún un ensayo teórico o estado del arte, también lo recomendable es que su redacción se base en primero empezar a colocar los metaanálisis y posterior en orden descendente. Pero aquí es muy importante mencionarles que estos estudios que yo ya elegí tienen que haber estudiado las mismas variables que yo ya estipulé en mi pregunta y en mi objetivo de investigación, para que se haga todavía aún más concreto lo que yo quiero buscar sin llegar a mezclar otro tipo de variables. Bueno, ¿cuál es la viabilidad y frontera de la investigación? Tenemos que cuestionarnos si tenemos los recursos financieros, humanos, materiales,
tiempo, contamos el apoyo de la institución, etcétera. Tenemos un acceso al lugar donde podemos obtener los datos, tenemos que contemplar el tiempo en que nosotros vamos a obtener los resultados. Tenemos que preguntarnos qué más necesitamos saber del problema, qué falta de estudiar o abordar y qué no se ha considerado o qué se ha olvidado. Y ver si la respuesta a esto en la ejecución no nos va a llevar justo mucho tiempo. Esta parte es muy importante, sobre todo cuando nosotros tenemos un rango de tiempo para obtener o para desarrollar esta tesis. Tenemos que establecernos objetivos como concretos y alcanzables en el tiempo que nosotros tenemos destinado para realizarlo. Aquí más bien va a ser trabajo de cada uno de ustedes el poder incluso elaborar un cronograma de actividades en que puedan establecer los pasos previos que tienen que realizar antes de obtener el resultado final y ver si esos pasos se relacionan mucho con el tiempo que le van a invertir a la investigación. Tenemos que tener en cuenta también que existen elementos y vamos a trabajar con personas del consentimiento informado. Y estos elementos son descripción de la investigación, los riesgos para el consultante, los beneficios, otras alternativas que puede estar requiriendo. Por ejemplo, ¿qué va a pasar si nosotros identificamos personas con pensamientos suicidas? Confidencialidad del resguardo de la información. Si vamos a dar alguna compensación por participar en el estudio, dejar los contactos de los investigadores y mencionar que es una participación voluntaria y no están obligados a continuar en el estudio, no hay compromiso. Sí, entonces esta parte sí es muy importante que ustedes la consideren y la puedan planificar y aterrizar bien en su pregunta de investigación y en sus objetivos, que sean congruentes con el tiempo que tienen para realizar esa investigación. Bueno, una vez que yo ya tengo la problemática a tratar, puedo recurrir a páginas de internet, a estudios internacionales que me den un indicador epidemiológico para justificar la variable, digamos, problema. Por ejemplo, podemos encontrar epidemiología de niveles, o bueno, no de niveles, pero sí de trastornos del espectro ansioso, depresivo, consumo de sustancias. A lo mejor si vamos a evaluar la atención sostenida en niños con TDA, pues existe también epidemiología para TDA, etc. Todas estas variables que yo voy a medir, ver si puedo identificar estudios epidemiológicos que me den un sustento para justificar el por qué voy a hacerlo quizás con esta problemática. Y bueno, tenemos como diferentes bases de datos. En México tenemos las que les pongo en pantalla, sin embargo también sería cuestión de que si están en otros países pues puedan consultar lo que son sus propios indicadores epidemiológicos y empiecen justamente de lo general a lo particular. A veces no necesariamente tienen que ser datos epidemiológicos, sino podemos apoyarnos incluso de estudios de metaanálisis pues para poder también darle un soporte a esto que queremos hacer. Bueno, los antecedentes de la investigación prácticamente es todo lo que se ha estudiado antes de lo que yo quiero hacer en investigación. Es decir, qué es lo que se ha hecho sobre mi variable independiente o variable a relacionar, qué es lo que se ha hecho, cómo se ha hecho, cuáles han sido sus limitaciones, si han sido resultados contradictorios, por qué han sido contradictorios, si ya hay una dirección de los resultados, ver qué es lo que sugieren los autores para continuar con la investigación, qué investigaciones dan pauta a mi pregunta de investigación en función de estas limitaciones, de qué manera justamente se han estudiado las variables que yo he estudiado y cómo se ha abordado o estudiado la problemática, incluso bajo un marco teórico o metodológico. Quizás incluso los autores sugieran
un cambio de pruebas estadísticas, un cambio de enfoque teórico, sobre todo pues para darle un mayor sustento a lo que yo quiero estudiar. Bueno, ¿cuáles son los elementos de la justificación? La justificación va a responder a la pregunta del por qué quiero estudiar lo que quiero estudiar. Entonces les dejo aquí algunas preguntas que nos pueden dar ideas sobre qué elementos puedo obtener de los resultados de los estudios que he venido leyendo hasta este momento, pero sí es muy importante que nosotros también establezcamos tres diferencias de la justificación. Entonces, para contextualizar, la justificación es este argumento del por qué voy a estudiar la relación entre esas dos variables, por qué voy a estudiar la eficacia de X tratamiento, por qué voy a relacionar con esta población en particular y no con otra. Cada una de las variables que yo establezco en mi objetivo general derivado de mi pregunta de investigación tienen que ser sumamente justificados. No vale poner la opinión personal porque me interesa, porque quiero, porque me gusta, porque es lo que tengo para estudiar. No, tiene que tener un sustento teórico o metodológico para que yo pueda establecer la relación de esas variables o estudiar. Por ejemplo, datos epidemiológicos me hablan de que esta problemática ha incrementado con el paso del tiempo, o estudios sugieren la relación de estas variables porque se han encontrado una ausencia de investigación en otras investigaciones, etc. Para ello tenemos tres tipos de justificaciones. La justificación social, es decir, qué es lo que mi estudio va a aportar a la sociedad, a la población que voy a estar estudiando, a la problemática que voy a estar abordando, a incluso a la mejora de la problemática que estoy abordando. Una relevancia teórica nos puede estar hablando de, a lo mejor se han hecho estudios bajo un enfoque humanístico, ¿no? Pero los resultados se han encontrado resultados contradictorios, o a lo mejor no han encontrado alguna relación. Entonces se sugiere una nueva postura, a lo mejor una postura conductual, ya que en otros estudios esas mismas variables bajo una perspectiva conductual han encontrado resultados positivos. También eso es lo que ustedes van a tener que identificar en la parte de cómo se están definiendo conceptualmente las variables, ya que eso depende mucho del marco teórico con el cual los autores o los investigadores pues están basando. ¿Cuál es la relevancia metodológica? A lo mejor se han empezado, las variables que son de mi interés se han estado estudiando bajo estudios descriptivos o exploratorios, ¿no? Entonces mi propuesto, mi justificación es empezar a hacer estudios paramétricos, estudios explicativos, a lo mejor otros diseños estadísticos como ecuaciones estructurales, etc. Es una diferente herramienta estadística para conocer la misma relación de esas variables que ya se han venido estudiando, pero mi herramienta estadística me da una mayor viabilidad, me da una mayor eficacia, me da un mayor índice de confiabilidad de que los resultados que voy a obtener tienen una mayor certeza que a lo mejor otro tipo de instrumentos con los cuales se han venido estudiando. Por ejemplo, en los estudios de caso único, pues la mayoría de los estudios es a través del análisis visual. Sin embargo, hay autores, por ejemplo, que proponen el calcular el tamaño del efecto, que es una medida estadística para conocer el efecto de la intervención. Entonces, ese es un aporte que se va desarrollando con este nuevo ejercicio metodológico y estadístico en comparación con el puro análisis visual de los datos. Entonces, bueno, prácticamente la justificación teórica nos referimos a respaldo de autoridad, dudas sobre la validez externa de otros estudios,
falta de generalidad, se propone una contrastación de modelos, critica las explicaciones alternativas. Como ejemplo, pues podemos mencionar que en este artículo del condicionamiento operante de un organismo hay un respaldo de autoridad porque Hilgard afirma que la conducta humana es operante y la falta de generalidades en humanos. El condicionamiento clásico ha sido exitoso, sin embargo no se han realizado trabajos con condicionamiento operante en esta especie. Entonces vamos sumando teóricamente dos estructuras teóricas que se complementan entre sí, pero en esta variable en particular no se había estudiado, entonces se va a sumar justamente otro tipo de propuesta teórica. La justificación social, pues bueno, viene hablando de la relevancia que les acabo de mencionar y bueno, la relevancia social, y acá por ejemplo, dentro del mismo estudio, demostrar que el aprendizaje es posible incluso entre las personas más enfermas. A partir de ello se podría pensar en un trato diferente a los pacientes y en otras opciones de tratamiento. Esa va a ser mi justificación social, lo que yo voy a aportar a la sociedad. ¿Qué otras alternativas puedo generar? Planear futuras intervenciones, mejorar técnicas de enseñanza o intervención, apoyar a X sector de la población, desarrollar planes institucionales, y algunos autores proponen que hay una justificación implícita. Podemos inferirla o proponerla nosotros como lectores. Y bueno, entonces les dejo aquí las referencias y por mi parte pues sería todo. Si quieren más contenido de esto pueden escribirnos en los comentarios y yo les recomiendo basarse en este libro, si lo pueden buscar en internet, para poder empezar a desarrollar cada uno de los puntos del planteamiento del problema.